Hola niños, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos nuevamente. Espero que ya estén todos disfrutando de sus vacaciones ahí en casita, los que pueden salir a visitar a la familia cerca. Disfruten estos tiempos, aprovechemos, es un año distinto, por lo tanto también será un verano distinto. Y eso, disfrutemos de lo que el Señor nos da en la casa, ¿ya? Los voy a invitar para que oremos, para que podamos seguir estudiando la palabra del Señor. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres nuestro Padre, porque tú eres nuestro Dios, porque podemos recurrir a ti ante nuestras necesidades y también ante nuestras alegrías, Señor, podemos contártelas a ti y sabemos que tú nos escuchas, que nos amas, que estás preocupado de nosotros. Te damos muchas gracias por este día, Señor, te pido que tengamos atentos nuestros oídos, nuestro corazón, para poder seguir aprendiendo de ti a través de tu palabra, a través de estas historias que están ahí en la Biblia, con la que tú nos quieres seguir enseñando y tratando nuestro corazón. Te pido porque sigas cuidando ahí a los niños con su familia, Señor, y que ellos puedan estar atentos y con ansias, con deseos de escuchar tu palabra, Señor. Que te pido eso, Señor, que pongas el deseo cada día en los niños de buscarte a ti, Señor. Porque si bien es entretenido disfrutar de otras cosas también, del descanso, ahora que ya no están en el colegio, no tienen que estudiar, quizás hacer otras cosas, te pido que pongas el deseo en ellos, Señor, en este tiempo quizás de verano, de que hay un poco más de tiempo de descanso también, de que lean tu palabra, de que busquen, Señor, y no solo en ellos, nosotros los adultos también. Te damos muchas gracias, Señor, y esto te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Ya, chiquillos, hemos estado hablando este último tiempo, espero que hayan estado viendo las clases, que preparamos con mucho cariño, y quizás a lo mejor se han perdido algunas. Busquen, están ahí en YouTube, pueden hacer el seguimiento, porque esto recuerden que vamos viendo historias y las vamos siguiendo. Y hemos estado hablando del rey David, ¿cierto? De su reinado, de lo que Dios hizo a través de él. Y hoy vamos a hablar de quién sucede, de quien sigue como rey luego de David. ¿Ustedes lo recuerdan? Recuerdan que ya hemos hablado de estos reyes, ¿cierto? En el orden, sobre todo pensando en que en el comienzo de toda la nación de Israel, ¿cierto? Hubo solo 3 reyes, como comienzo de toda la nación, porque luego se divide, ¿cierto? Se divide en dos reinos, digamos, el reino del norte, el reino del sur. Pero habían 3 reyes y ya hemos hablado de 2 antes, ¿cierto? A ver, ¿lo está recordando? Los que hayan seguido la historia o a lo mejor lo han escuchado antes, ¿recuerdan cuando hacíamos clases en la iglesia? ¿Cuál es el primero? Ya lo vimos hace un par de meses. Saúl, muy bien. Y el segundo rey, que ya hemos estado hablando varias semanas de él, ¿quién fue? David. Muy bien, David. Y ahora vamos con un hijo del rey David. Recordemos que, si bien está la excepción entre Saúl y David, porque Saúl fue puesto porque el pueblo quería un rey, ¿se acuerdan? Que era Dios quien gobernaba todo este pueblo, toda esta nación, sus hijos. Y sin embargo, ¿qué quería? El pueblo quería un rey como las otras naciones, un rey físico. Entonces, como ellos pidieron un rey, Dios le dijo, bien, van a tener lo que ellos quieren. Entonces pone un rey, que es Saúl, como a gusto de los ojos del pueblo, que era un hombre grande, fornido, bello, dice que destacaba su tamaño por el resto, ¿cierto? Entonces Dios concede la petición del corazón del pueblo de lo que pedía, que era un rey, y da a este rey Saúl. Pero luego de que es cierto que Saúl peca, se equivoca, no hace la voluntad de Dios, Dios se la decía a través del profeta Samuel y él no obedecía, vemos que Dios lo desecha. Y ahí Dios pone a este rey conforme dice a su corazón, que es David, ¿cierto? Entonces pone a este rey David y luego desde el rey David en adelante, la sucesión de reyes viene de familia, de hijos, normalmente, ¿ya? Pero de familia, porque estaban recordando la promesa que Dios le hizo a David, que de su simiente, que de su genealogía, de su propia historia de vida familiar, vendría el rey, el salvador de Israel. O sea, la promesa tenía que ver claramente
Con Jesucristo, muy bien, con Jesús, ¿cierto? Esta era la profecía del Mesías anunciado que salvaría a su pueblo. Ahora, el pueblo no entendía esta parte espiritual de un Salvador de nosotros mismos, de nuestros propios pecados, ¿cierto? Y lo que querían era un Salvador físico, con ejército, que lo hiciera ganar en batalla. Ellos miraban por otro lado, pero sí se sabía que la profecía, la promesa, tenía que ver con alguien que sucedería desde el linaje de David, ¿ya? Por eso era todo esto también que tenía que ver con los hijos, moría el padre y era un hijo el que reinaba, moría ese nuevo rey y era el hijo el que lo sucedía, ¿ya? Entonces viene desde David en adelante, las historias se repiten desde, los reyes vienen sucediendo, el hijo sucede al padre y así sucesivamente. Entonces llegamos a este tercer rey, que es entonces, a ver si ustedes lo recuerdan, si alguno por ahí ya lo está diciendo, empiecen a decirlo en la casa y los papás a lo mejor les pueden decir, sí, está bien, era ese, o no, fue otro rey, pero mira, ya, muy bien, Salomón. Salomón fue el tercer rey y el último como nación completa, ¿ya? Después vamos a ver cuándo se divide. Pero fue el tercero en esta sucesión de reyes, ¿cierto? Saúl, David y Salomón. Y ahora vamos a ver cómo Salomón sigue a David cuando ya David estaba más viejito, ya no podía seguir ejerciendo porque ya estaba en cama, ya estaba enfermito, entonces como tenía que venir un nuevo rey, podía ser cuando muriera, y luego ahí vienen como las peleas y todo eso, cuando se sucede, alguien tiene que seguir reinando y quién lo va a hacer, o también podía hacerse antes que muriera el rey y él nombrar al siguiente, ya que era como darle la bendición, y en el fondo David, aunque fuera viejito, seguía siendo rey, por lo tanto todo lo que David decía se seguía cumpliendo. Seguían obedeciendo a sus órdenes, aunque él ya no estaba arriado de un caballo, guerreando en el ejército, no importa, él seguía siendo el rey, ¿ya? Y además no olvidemos que fue un rey puesto por Dios, y David tenía el corazón que Dios quería, un corazón humilde, un corazón con capacidad de perdonar y de pedir perdón, ¿ya? Pero no olvidemos que David era como nosotros, se equivocó mucho, cometió muchos errores, muchos pecados delante de los ojos del Señor. Pero también, al igual que nosotros, tenía la posibilidad de arrepentirse, de pedir perdón al Señor. Y eso era lo importante que tenía David. No solo sus pecados, que sí se equivocó mucho, sino que tenía este corazón humilde, manso, que podía reconocer y humillarse ante las plantas del Señor y pedir perdón. ¿Ya? Nosotros también podemos hacer lo mismo. Ustedes niños también lo pueden hacer. No porque seamos mejores que otros, porque tengamos un corazón más bueno que otros, no, es porque el Señor está en nuestro corazón, porque Jesús habita en nuestro corazón y a través del Espíritu Santo que también está allí, es el que nos lleva a arrepentimiento, a reconocer nuestros pecados, a pedir perdón y luego no hacer más aquello, ¿ya? Entonces, el mismo corazón que estaba en David, también Dios lo ha puesto en nosotros. Y ahí tenemos entonces esta sucesión, vamos a leer cuando ya David está viejito y tiene que nombrar al siguiente rey. ¿Por qué como, no sé si apuro, pero sí hubo un poquito de presión ahí familiar de que lo nombrara? ¿Por qué? Porque había otro hijo de David que también quería ser rey. Entonces apenas su papá estaba ahí enfermo y que posiblemente podía morir en poco tiempo más, él estaba muy apurado porque él quería el reino. ¿Ya? Él quería el reino y era Adonías, y él quería tomar posesión y ser el nuevo rey de Israel. Pero sin embargo, David ya le había dicho, porque el Señor se lo había manifestado a él, ya le había dicho a Betsabé, una de sus esposas, que su hijo Salomón sería el que lo sucedería. Ya lo había prometido, ya lo había hablado. Entonces, este otro hijo, porque David tuvo muchos hijos, este otro hijo lo que quiere es hacer como un golpe de estado, llama al sacerdote que lo seguía a él, que le hablaba, con el que él confiaba, y luego y a otros profetas, y los llama luego y quiere tomarse para poder tomar este reino. Entonces, como pasa todo esto y llega a oídos de Natán, que era
otro profeta de Dios que le hablaba a David. Entonces va y le cuenta esto que está pasando. ¿Acaso no has oído, David, que uno de tus hijos ya se está proclamando él solo como rey de Israel? Entonces David ahí se preocupa y dice, ya, vamos a arreglar esta situación. Y manda a llamar a Betsabé, a la mamá de Salomón. Y luego le dice todo esto que vamos a leer, que está en Primera de Reyes, capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 4, y ya les comenta que lo va a nombrar en sucesión a Salomón, y llama a Salomón y le dice esto. Cuando llegaron los días en que David había de morir, le ordenó a Salomón, su hijo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que conforme a Jehová la promesa que me hizo diciendo, si tus hijos guardan mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás te faltará un descendiente en el trono de Israel. Vemos aquí lo que le dice David a Salomón, recordando las palabras de la promesa del Señor, que le había prometido que si sus hijos seguían los mandamientos, los estatutos, lo que Dios había ordenado en la ley de Moisés, ¿cierto? Estamos hablando de toda la ley, pero también de los mandamientos mismos. Le dice que no iba a faltar un descendiente. Recordemos esta promesa que el Señor había dado, que de la descendencia de David saldría este Mesías, el Salvador del mundo. Entonces Dios le está recordando aquello a David, y David se lo está nombrando y recordando también a su hijo Salomón. Por lo tanto, le está diciendo, si tú guardas los mandamientos de Dios, lo obedeces, cumples su ley, lo amas, lo sigues, entonces que él sería bendecido. Entonces ahí le está dando esta promesa. Y luego aquí sigue toda la historia donde en realidad ya Salomón es proclamado rey, con esta bendición de su padre, que le dice al profeta Natán y luego al sacerdote, vayan, tómenlo, únjanlo con aceite, hacen todo este ritual que tenía que ver con la bendición de Dios misma que daba. Y vemos que entonces ahora el nuevo rey de Israel es Salomón. Luego también salen toda esta historia ahí, si ustedes quieren leerla sería maravilloso, porque es una historia completa que nos muestra mucho nos muestra mucho el corazón del Señor, nos muestra mucho de su fidelidad, nos muestra mucho cómo lo que Él dice lo cumple, tal cual lo cumple, a pesar de que esté pasando todo en el mundo, estén habiendo batalla, hayan muerto, alguien se levante, alguien no quiere que suceda, hablen en contra de Él, pase todo lo que pase, Dios cumple lo que Él promete. Y esto es maravilloso, chiquillos, para que ustedes lo tomen para su vida y lo analicen hoy día cómo está el mundo. Vemos el mundo que pasa de todo. Ya ustedes ya son grandes y seguro escuchan también noticias o lo comentan con los papás en la casa, de lo que está pasando, de que si el virus, de que si hay una vacuna, de que si esta vacuna es buena, de que si no es buena, si nos vacunamos o no nos vacunamos, qué va a pasar con los siguientes virus, vamos a seguir encerrados, el mundo, qué terrible lo que está pasando. Bueno, sí, es terrible, pero la palabra del Señor dice que estas cosas van a suceder. Pero lo maravilloso de todo esto que está pasando hoy día en el 2021 ya, ¿cierto? Lo maravilloso es que el Señor no ha cambiado. Desde aquellos años, hoy día el Señor no ha cambiado y sigue siendo fiel. Y la promesa de que a nosotros nos rescató, nos guardó, nos tiene aislado y nada de esto nos va a llegar a nosotros, es maravilloso. Y ustedes pueden descansar, chiquillos, en eso y pueden confiar. ¿El virus no nos va a llegar? Sí, nos puede llegar. ¿Por qué no? Si estamos en este mundo y las enfermedades son parte de este mundo, incluso la muerte física es parte de recordarnos de qué nos ha rescatado el Señor. Ya, Jesús vino, murió por nosotros y Él le ganó a la muerte y al pecado y están
atados y Él, listo, los destruyó. Nunca más nos va a llegar eso a nosotros, porque por el contrario de aquello, nosotros a través de Jesús recibimos ahora vida eterna. Pero estos cuerpos sí van a morir, sí van a ser corrompidos, a menos que Jesús venga ahora y nos encuentre a una generación viva y nuestros cuerpos van a ser transformados. Pero los que no, y todos los que han pasado para atrás, sus cuerpos físicos han muerto. Pero es eso, el cuerpo físico, porque el cuerpo completamente transformado nuestro, de los hijos de Dios, será llevado ante la presencia del Señor y viviremos con Él eternamente. Por lo tanto, toda esta historia nos muestra quién es el Señor. Y es súper importante que veamos, cuando vemos estos personajes en la Biblia, que aprendamos de ellos, veámoslo como por lo que ellos pasaron y veamos que no son ni más malos ni más buenos que nosotros, son igual que nosotros. Pero también podemos aprender recordando siempre, chiquillos, que nuestro mayor ejemplo es Jesucristo, es y será siempre Jesús. Si hablamos de sabiduría, Jesús el máximo. Hablamos de amor, Jesús el máximo. Hablamos de obediencia, Jesús el máximo. Y en toda la Biblia eso lo muestra. Pero también nos muestra estos personajes para que vamos viendo y escuchando. Entonces vemos, les voy a leer un versículo que está seguimos en Primera de Reyes, en capítulo 3. En el capítulo 3, los versículos del 9 vamos a leer hasta el 12. Porque ¿qué pasó con este Salomón? Ya, este Salomón le llega este reinado, venía su papá de rey que había adorado y amado al Señor, pero tenía un tremendo pueblo, eran muchos, y él de repente se ve como joven sin saber qué hacer, cómo decidir, cómo no. Entonces estaba un poquito preocupado. Recibió este reinado, lo toma, ¿cierto? Obedece, pero igual estaba un poquito preocupado por eso. Y luego en eso él se duerme y ora, y en oración el Señor en el sueño, el Señor le habla en este sueño, y le habla de qué quería él, qué necesitaba, que le pida, le dice que le pida, y en los versículos, en este sueño, pero que Dios mismo le estaba hablando a Salomón. Y Salomón le dice así, en el versículo 9 en adelante, dice: concede pues a tu siervo un corazón que entienda, para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Pues, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón pidiera esto y le dijo: porque has demandado esto y no pediste para ti ni muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Voy a obrar conforme a tus palabras. Te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Vemos a este Salomón que le pide al Señor y podría haber pedido, como la palabra dice, podría haber pedido riquezas, podría haber pedido que mueran todos mis enemigos, podría haber pedido muchas cosas para él. Sin embargo, lo que pide es sabiduría para poder gobernar a este pueblo, que eran muchos, y él decía como que no sabía, y pide sabiduría. ¿Qué es la sabiduría, chiquillos? ¿Ustedes saben lo que es sabiduría? Es como inteligencia, es como eso, o eso solo. Ya, la sabiduría tiene que ver como un alto conocimiento. Eso es como si se resume en el diccionario, es como un alto conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? ¿Solo de cosas que tengo que aprender como la mera inteligencia? No, tiene que ver con lo que conozco, pero cómo aplico esto que conozco, ¿ya? No es solo lo que conozco, sino que cómo hago con aquello que conozco, cómo hago con aquello para decidir, por ejemplo. Entonces, ser sabio, cuando alguien a mí me pregunta alguna cosa, es como, me está preguntando cuánto es 2 más 2, y yo respondo solo 4. Eso es como la pura inteligencia, me sé eso. Pero si ahora le explico, le digo, mira, 2 más 2 es esto, ¿por qué? Y le hablo suave, y le hablo a lo mejor a un niño más pequeño, y le decimos, ¿cómo podemos llegar a eso? No diciendo, ¿cómo no sabes cuánto es 2 más 2? Eso no sería sabiduría. Sabiduría tiene que ver cómo llego a eso, cómo le hablo a esas personas con amor, cómo trato todas las cosas con prudencia. Es más que solo una inteligencia, es un alto conocimiento de todo, ¿ya? Entonces, tenemos en la Biblia que nos habla muchos versículos. ¿Quién es el más sabio? Lo sabemos, ¿cierto? Es el Señor mismo. Pero también, ¿cuál es el principio de esto? ¿Cómo llego a ser sabio? ¿Cómo llego a ser sabio? Por ejemplo, vamos a leer
Proverbio 1, el versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cómo llego a ser sabio temiendo a Jehová? ¿Y qué es lo que es temer a Jehová? ¿Qué es lo que es el temor a Jehová? No es como tenerle miedo, tengo miedo, está el Señor ahí en el cielo y tengo mucho miedo, ¿no? Temor a Jehová tiene que ver con la reverencia, el respeto, la sumisión, o sea, me pongo por abajo y estoy tan confiado que lo que Él me diga lo acepto, tiene que ver con la obediencia, tiene que ver cómo actúo, eso tiene que ver el temor a Jehová. Entonces, la palabra del Señor nos está diciendo que el principio de la sabiduría, ¿cómo comienzo a ser sabio? Temiendo a Dios, obedeciendo al Señor. Y eso es lo que pidió Salomón, pidió sabiduría. Entonces el Señor en Santiago nos habla de que la sabiduría de lo alto se pide. Dice en Santiago 1:5, el que quiera sabiduría, pídala y el Señor la dará en abundancia. Chiquillos, sabiduría, oremos y pidamos sabiduría. Cuando tenemos que, uy, pucha, que le contesto mal a mi mamá, pucha, que peleo con mis hermanos, pucha, que a lo mejor estoy todo el día en internet o en los juegos y no sé cómo parar. Pidamos sabiduría al Señor en oración. Y eso, ¿cómo va a ser esta sabiduría? ¿Es que voy a ser más inteligente para responder? No, voy a saber cómo actuar, voy a saber cómo usar mis tiempos, voy a saber cómo responderle al otro. Eso es la sabiduría y tiene que ver con temer al Señor. Entonces, ¿cómo llego a ser sabio? Obedeciendo al Señor, respetando al Señor, estando en sumisión, en oración con el Señor, y ustedes lo pueden hacer. Yo lo puedo hacer, nos cuesta muchísimo, chiquillos, nos cuesta muchísimo, pero pidámoselo al Señor. Dice que Salomón lo pidió y que el Señor se lo dio, y dice que Salomón fue el hombre más sabio, dice que no hubo en esos tiempos y que no habrá jamás. Por lo tanto, hoy día en el 2021 todavía no hay nadie más sabio que lo que fue Salomón. Y Salomón, después vamos a seguir viendo en la vida, en las historias que vamos a seguir estudiando, que también se equivocó, que también pecó. De hecho, el problema mismo de Salomón, después como va terminando su reinado, que faltan seguramente unos capítulos para llegar a eso, pero es que esa sabiduría la empezó a tomar para sí, como que él era inteligente en su propia sabiduría. Como que él, la sabiduría que tenía era de él. Entonces empezó a decidir solo, sin cómo decidir todo con el Señor, lo empezó a decidir solo. Y ahí se empezó a equivocar, y ahí después vemos cómo llega a un final feo y un poco triste Salomón, porque se equivocó en usar la sabiduría. Pero en el comienzo de su corazón, como estaba, y como Dios igual lo reafirma en todo su reinado, es que él temió al Señor, que lo honró, temió y lo adoró. Entonces, chiquillos, los animo a eso, a que estas historias nos recuerden y nos muestren quién es el Señor. Y si lo vemos en la Biblia, nos va a mostrar claramente quién es. Pero si no estamos leyendo la Biblia, si no estamos escuchando esto, no estamos conociendo al Señor. Por lo tanto, si no lo conocemos, no sabemos cómo obedecer. Porque obedecemos lo que conocemos, ¿cierto? Si la mamá les dice, vaya y haga la pieza, ¿cómo puede obedecer que hace la pieza? Porque sabe lo que la mamá le mandó, ¿cierto? Si la mamá de repente abre la puerta y le dice, usted no hizo la pieza, es que tú nunca me dijiste. Las mamás lo decimos siempre, ¿cierto? Hagan su pieza, hagan sus deberes, ¿cierto? Pero ustedes, ¿cómo lo saben? Porque conocen el mandado, conocen lo que se les dijo ya. Para conocer lo que el Señor nos dice, tenemos que ir a la Biblia, tenemos que leer, tenemos que orar para saber lo que el Señor nos pide. Y ahí, en el temor al Señor, en obedecer, en respetarlo, en estar sometidos bajo su palabra, vamos a ser personas sabias porque vamos a temer al Señor. Y ahí vamos a poder actuar bien en la vida. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, nos vamos a equivocar, como se equivocó David, como se equivocó Salomón, como se equivoca todo el mundo en la Biblia, y como que se equivoca todo el mundo en el mundo físico hoy día. Pero pegaditos al Señor tenemos que mirar a Jesús como el máximo sabio, el máximo en obediencia, el que nunca se va a equivocar. Y ahí pegaditos al Señor, Él nos va a conducir a estos chiquillos. Nos va a conducir a amar al Señor de mejor manera. Así que los animo a eso, a que sigan estudiando la palabra del Señor. Tienen más tiempito ahora, háganlo. Si hay cosas un poco más difíciles, vayan y pregúntenle al papá, a la mamá, a un hermano, a la abuelita, a quien sea que esté en la casa. De repente están solitos algunos, porque los papás a lo mejor tienen que trabajar. Vayan y oren y pídanle al Señor, Señor, yo quiero ser sabio en ti. Quiero honrarte, quiero respetarte y quiero que en mis acciones se vea reflejado tu corazón, para que nosotros cuando actuemos y otros nos vean a Cristo en nosotros.
¿Ya, chiquillos? Los invito a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra es viva, porque nos recuerda quién eres tú y cómo te podemos obedecer y amar de mejor manera, Señor. Perdónanos porque nos equivocamos. Yo sé que los chiquillos también se equivocan tantas veces y a veces le duele su corazón decir, pucha, sigo peleando, sigo contestando, sigo desobedeciendo y me siguen retando y me cuesta. Yo sé, Señor, a ellos les cuesta, a mí grande también me cuesta, así que te pido que nos ayudes, que tú estés pegadito con nosotros y nosotros queremos obedecerte, Señor. Recuérdanos que en tu palabra estás tú, que ese eres tú mismo hablándonos y diciéndonos cómo debemos actuar en la vida, Señor. Y no queremos actuar en la vida para ser solamente más buenos y que el resto nos vea buenos. Queremos hacerlo por amarte a ti, por honrarte a ti, que nuestra obediencia tenga que ver con eso, Señor, con querer reflejarte a ti en nuestras vidas. Así que te pido eso para mi vida, para los chiquillos ahí que están escuchando, para sus familias, para todos, Señor. Queremos ser hijos obedientes, con los que tú te alegres, que nos mires y te alegres y digas, les cuesta, pero tratan, pero cada día están dando un pasito más, Señor. No queremos quedarnos y ser rebeldes, queremos ser obedientes a tu palabra. Así que te damos muchas gracias por este tiempo con el que podemos disfrutar de amarte y conocerte más. Te damos muchas gracias, Jesucristo, por tu vida en nosotros, porque es a través de ti que podemos obtener esto. Gracias, en tu nombre, Jesús. Amén. Ya, chiquillos, me despido, que tengan un lindo tiempo en estas vacaciones. No reclamen porque no pueden ir tanto a la playa, tanto a la piscina. Aprovechen los tiempitos que tienen y si no, ahí en su casa con una manguera, disfruten nomás y tómense un helado y que eso sea. No pidan lo que no tienen, agradezcan lo que sí tienen. Les mando un beso, muchos cariños y ojalá nos veamos cuando Dios quiera. Nos vemos. Vamos todos juntos a cantar con júbilo. Nuestro Dios es Dios alegre, mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre, mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Él consuela al que llora, su ayuda no demora. Él abraza al rechazado y lo trae a su lado para dar su amor. Él levanta al abatido, restaura el alma del herido. Él exalta el honor del pueblo que busca conocer al Señor. Nuestro Dios es Dios alegre, mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Una vez más, nuestro Dios es Dios alegre, mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Él consuela al que llora, su ayuda no demora. Él abraza al rechazado y lo trae a su lado para dar su amor. Él levanta al abatido, restaura
Él se regocija en mí. Todos juntos. Dios es alegre. Dios es alegre. Cantemos con gozo. Cantemos con gozo. Dios es alegre. Dios es alegre. Un grito de júbilo. Oh, sí. Nuestro Dios es Dios alegre.